cargo de la doctora Sandra Vázquez, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, es instructor internacional de soporte vital avanzado en trauma prehospitalario, es docente e instructora en el Centro Internacional del Instituto Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana y es médico tratante del Hospital General Docente de Calderón. Doctora Vázquez, sea usted bienvenida. A partir de ahora usted puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para continuar con la conferencia. Bienvenida, Sandrita. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, doctora, se le escucha bien y la presentación ya está compartida en pantalla completa como para poder iniciar su conferencia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra Vázquez, soy médico especialista en emergencias y desastres. Actualmente trabajo en la provincia de Guayas, en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, hablando del tema en el que nos hemos enfocado hoy, que es el soporte vital en trauma, vamos a continuar con las ponencias. El tema que yo les voy a presentar es la hemostasia sin presión directa. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones del ácido tranexámico en el departamento de emergencias. Como ya nos enseñó nuestro compañero el doctor Omar Cangas acerca de los dispositivos o los hemostáticos que nos ayudan en el momento del campo más dirigidos a lo que es presión directa, nosotros vamos a hablar en cambio en las aplicaciones del ácido tranexámico, que es un fármaco que podemos utilizarlo de manera rápida, es económico y tiene muchos beneficios en todo lo que son estos pacientes. Bueno, el ácido tranexámico fue desarrollado originalmente para el tratamiento de las hemofilias. En las hemofilias y también fue utilizado para disminuir el sangrado en pacientes sometidos a cirugías orales. Posteriormente, este fue introduciéndose también en todo lo que son profilaxis en las cirugías traumatológicas y otras. Vamos a hacer un recuento o un recordatorio acerca de lo que es la fibrinolisis. Como nosotros sabemos, ya la fibrinolisis es una cascada también que se da una vez que se activa la fibrina. Cuando nosotros tenemos alguna lesión o un trauma, ¿qué es lo que sucede al iniciar la cascada de coagulación? Nosotros tenemos la activación de la protrombina, de la trombina, del fibrinógeno y por último la formación de fibrina y el coágulo. Pero nuestro cuerpo debe estar en un balance total, por lo cual se activa la cascada fibrinolítica también, inhibiéndose aquí la producción o el producto excesivo de fibrina para que esto pueda tener un balance y un equilibrio correcto. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos la activación del plasminógeno por los activadores que están en el factor tisular, se activa el plasminógeno, se activa a través de la lisina, se convierte en plasmina y este inhibe lo que es lo que hace la fibrinolisis. Y lo que nos va a dar después de productos son los factores de degradación de la fibrina, como es el dímero D. El ácido tranexámico aquí cómo influye o cómo actúa. Este es un derivado sintético de lisina que se va a unir al sitio de la lisina, el que se va a unir a su vez al plasminógeno, inhibiendo la fibrinolisis. Estos agentes van a inhibir la degradación natural de la fibrina y van a estabilizar en sí los coágulos. A este nivel, así es la estructura del plasminógeno. A este nivel tenemos estos tres bucles donde se va a depositar o donde está la lisina, la que se va a unir a la superficie tisular de la fibrina. Entonces, ¿qué hace el ácido tranexámico aquí? Este es un análogo, entonces va a inhibir que la lisina se una a la fibrina de manera irreversible, inhibiendo en sí la fibrinolisis de esta.
Entonces, dicho así, el ácido tranexámico se utiliza para todo lo que sangra. Creo que todos nosotros hemos utilizado ácido tranexámico en nuestros departamentos de emergencias, pero es necesario saber si estamos haciéndolo de acuerdo a lo que nos dice la evidencia. Entonces vamos a ver algunos escenarios que tenemos en nuestros departamentos de emergencia donde se usa o se ha venido con frecuencia utilizando el ácido tranexámico. Vamos a ver los estudios con evidencia científica, si es que realmente tienen indicaciones y tiene evidencia y tiene utilidad el uso del ácido tranexámico en algunos escenarios. Vamos a empezar con el escenario de trauma. Bueno, como ya igual el doctor Cangat nos ayudó un poco, hablando acerca del ácido tranexámico, de algunos estudios donde ya la evidencia científica se ha manifestado y ha venido haciendo varios estudios grandes para poder probar la efectividad del ácido tranexámico en el trauma. Dos de los estudios más relevantes tenemos el MATTERS, que es la aplicación del ácido tranexámico a nivel militar, y el CRASH-2, que es un estudio clínico randomizado del uso de los antifibrinolíticos en las hemorragias significativas y también en el trauma de cráneo encefálico donde tengamos sangrado. El MATTERS fue un estudio observacional retrospectivo que se realizó en un solo centro. Este se hizo en un hospital regional de Afganistán, donde se hizo la comparación del uso del ácido tranexámico con placebo y del ácido tranexámico más la administración de hemoderivados, ya que un paciente tenga la administración de un solo paquete globular ya incluía en el estudio. También los autores del estudio evaluaron a los pacientes que recibieron transfusión masiva asociada al ácido tranexámico. Dentro de este estudio, los resultados principales que se obtuvieron se evaluaron aquí la mortalidad a las 24 horas, a las 48 horas y la mortalidad a los 30 días. Los resultados secundarios también que fueron notables fue la necesidad de la transfusión de los pacientes y la tasa de complicaciones tromboembólicas. El ensayo incluyó 896 pacientes con lesiones de combate, de los cuales 293 fueron los que recibieron ácido tranexámico en la primera hora. Dentro de los resultados principales que obtuvieron en este estudio, en todos los pacientes que utilizaron ácido tranexámico se vio una disminución de la mortalidad comparada a los pacientes que no utilizaron ácido tranexámico, independientemente del tiempo, como podemos ver. La mortalidad se vio más notablemente en los pacientes a las 24 horas y en los pacientes que recibieron transfusión masiva. Entonces aquí se puede notar que el ácido tranexámico asociado independientemente a la supervivencia, esta es una de las conclusiones más importantes de este estudio, independientemente del nivel de significancia estadística que tiene este estudio, ya que no es la mejor ni es de mayor calidad, pero aquí ya se pudo dar cuenta o se pudieron dar cuenta de que la mortalidad en los pacientes que usaban ácido tranexámico disminuía de manera notable. ¿Qué pasó en este estudio? Se dieron cuenta de que los criterios de inclusión no estaban tan estandarizados, ya que los traumas, las lesiones de combate que presentaban estos pacientes, la mayoría fueron por armas de fuego. Fue un estudio también donde el trauma de cráneo que se evaluó aquí no tenía estandarización en el tiempo y también tenía una muestra muy pequeña, tenía solamente 240 pacientes. Entonces, basado en esto, se empezó a hacer más estudios. Posteriormente, que se concluyó en este estudio de manera general que el uso del ácido tranexámico asociado a los componentes sanguíneos después de una lesión de combate nos daba como resultado mejores medidas de coagulopatía y supervivencia, además del beneficio notable que se veía en los pacientes que tenían transfusión masiva. El tratamiento con ácido tranexámico debe implementarse en la práctica clínica como parte de una estrategia de reanimación después de una hemorragia y de una lesión grave durante la guerra. Posteriormente se realizó un ensayo que es el CRASH-2. Este es un estudio clínico randomizado
con el uso de antifibrinolíticos en los pacientes con hemorragia significativa o con riesgo de presentar una hemorragia significativa. Entonces, aquí, ¿qué se evaluó? Este fue un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, que incluyó ya varios hospitales en 40 países, incluidos 20.211 pacientes adultos con traumatismos severos que tenían hemorragia significativa o riesgo de presentarla. Estos pacientes ya se incluían en el estudio siempre y cuando tengan 8 horas después de la lesión. Entonces, los criterios de inclusión de estos pacientes eran los adultos con trauma, con hemorragia significativa o con riesgo de hemorragia significativa dentro de las primeras 8 horas posteriores a la lesión. Los pacientes debían presentar una presión arterial sistólica menor de 90 o una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto o ambos. Los resultados de este ensayo fue la mortalidad por todas las causas dentro de las 4 semanas posteriores a la lesión, que es lo que se evidenció. También dentro de los resultados secundarios se vieron eventos vasculares oclusivos, accidentes cerebrovasculares, intervenciones quirúrgicas y recepción de transfusión de sangre y unidades de hemoderivados transfundidos. Esto contradice un poco la evidencia de cuanto a la utilidad del ácido tranexámico, pero es que depende mucho también de la muestra de estos pacientes. Estos pacientes tampoco tuvieron una estandarización de la muestra, ya que fueron pacientes con varias patologías traumáticas que no estaban especificadas. Fueron pacientes con el trauma de cráneo, por ejemplo, de estos pacientes eran pacientes con trauma de cráneo severo, con Glasgow menor a 9. Y también la muestra aquí en el trauma de cráneo fue muy poca, fue una muestra muy pequeña, por lo cual las indicaciones o las recomendaciones tampoco tienen una alta evidencia significativa. Sin embargo, en todos los pacientes, de la misma manera que en el estudio anterior, se notó la disminución de la mortalidad en los pacientes que utilizaban ácido tranexámico. 20.000 pacientes fueron analizados, donde aproximadamente la mitad se utilizó ácido tranexámico con dosis de 1 gramo inicial y posteriormente se administró 1 gramo en las 8 horas como infusión. Los pacientes con presión arterial sistólica menor a 75 son los que obtuvieron el mayor beneficio de ácido tranexámico según este estudio, y lo que se pudo ver fue de significancia estadística en estos pacientes fue la disminución de la mortalidad en los pacientes que era mayor al 30%, y también dependía del tiempo de administración del ácido tranexámico. Entonces aquí la mayor, el porcentaje que más se manifestó beneficio en estos pacientes fue más del 20% o más del 30% de disminución de mortalidad en los pacientes que se utilizaba ácido tranexámico dentro de la primera hora después de su ingreso, después de la lesión. Como podemos ver aquí también, todas las causas de mortalidad disminuyeron en los pacientes que se administró ácido tranexámico en relación al placebo. Y también disminuyó el volumen de la hemorragia de estos pacientes. Posteriormente, en este estudio se hizo el estudio CRASH 3, que todavía está en curso, el mismo que tiene pacientes que se pudieron observar más dirigidos al trauma de cráneo con sangrado significativo. Este estudio tuvo varias también limitantes, ya que los pacientes que se incluyeron en este estudio tenían trauma de cráneo severo en su mayoría. Este estudio se hizo de manera igual, de doble ciego, con 175 hospitales en 29 países, con un objetivo de inscripción de 10.000 pacientes, que fue lo que se obtuvo de muestra. Este ensayo, ¿qué es lo que evaluaba? Evaluaba el uso del ácido tranexámico en el trauma de cráneo encefálico aislado y más específicamente los efectos que este tenía sobre la mortalidad, la discapacidad de los pacientes y la seguridad de la administración del mismo. El objetivo de ellos fue investigar más a fondo la idoneidad del ácido tranexámico para los pacientes que tienen trauma cráneoencefálico, ya que en los estudios anteriores
la evaluación del ácido tranexámico no fue la correcta por el tipo de muestra que tenía. Entonces, en este estudio lo que se pudo denotar es la mortalidad, que disminuía del 7.5 al 5.8% en los pacientes que se administró ácido tranexámico. De la misma manera, este estudio tampoco alcanzó significancia estadística. En general, esto es relacionado a los efectos sobre la discapacidad y la seguridad. En cuanto a mortalidad, estos pacientes sí se evidenció que la mortalidad disminuye en los pacientes que se administran ácido tranexámico, siempre y cuando estén dentro de las primeras 3 horas después de la lesión, y más beneficio dentro de la primera hora después de la lesión. Estos son las recomendaciones y los beneficios con evidencia estadística buena en cuanto a este estudio y lo que podemos exaltar del estudio CRASH 3 y CRASH 2. El uso del ácido tranexámico en el combate táctico, como ya pudimos ver también en la ponencia anterior, sí, se están cambiando ya, y dentro de las guías 2020 ya se incluye la dosis o el protocolo de administrar una simple dosis de ácido tranexámico, 2 gramos de manera intravenosa o intraósea, de manera administrada en bolo o lenta dentro de los 10 primeros minutos. Esta es una de las recomendaciones que ya consta en las guías de combate táctico del 2020. Dentro de otros escenarios en la emergencia tenemos también las hemorragias intracraneales, que no necesariamente sean ocasionadas por un trauma de cráneo. Entonces aquí nosotros tenemos este estudio, el TEACH-2, que es un estudio que evaluó el uso del ácido tranexámico en los pacientes con hemorragias intracraneales primarias. Este estudio, aleatorizado, doble ciego, controlado igual con placebo, donde se evaluó, bueno, este se realizó en 124 hospitales también, y el principal objetivo de evaluación en ellos era el estado funcional de los pacientes a los 90 días. La inclusión de estos pacientes eran adultos que tengan hemorragias intracraneales ingresados dentro de las 8 horas posteriores al inicio de los síntomas también, o la última vez que se vio bien este paciente. En este estudio lo que se pudo evaluar es que el estado funcional 90 días después de la hemorragia intracraneal no difirió significativamente entre los otros pacientes que recibieron ácido tranexámico y los que recibieron placebo. Entonces, no hay diferencia en el uso o no del ácido tranexámico ni beneficio con evidencia científica de calidad en la reducción de muertes tempranas de estos pacientes, y tampoco en el estado funcional a los 90 días después de la hemorragia. Se necesitan varios estudios aleatorizados más grandes para confirmar igual y refutar en cuanto al tratamiento clínicamente significativo. En este estudio, que es un estudio con una buena evidencia científica, no se recomienda el uso de ácido tranexámico en los pacientes con hemorragia intracraneal. No se vio beneficio en el volumen tampoco, o en los cambios de volúmenes en la hemorragia intracraneal, y tampoco se vio diferencia en los pacientes que no son sometidos a la administración de ácido tranexámico. Dentro de las emergencias ginecobstétricas también tenemos la evidencia de otros estudios que se han hecho. El estudio WOMAN, que es uno de los principales estudios que se realizaron para dar la recomendación del uso del ácido tranexámico en las pacientes que presentaban sangrados pospartos, ya sea de un parto vaginal o de cesárea. Se lo realizó en este estudio. Este es un estudio también, fue aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Se lo hizo en mujeres mayores de 16 años con hemorragia posparto en 193 hospitales de 21 países, igual aleatorizados. El sangrado, si el sangrado continuaba después de 30 minutos de la administración de la primera dosis, se reiniciaba después otra dosis de ácido tranexámico o placebo según la paciente que tenía. En este estudio, ¿qué es lo que se pudo evidenciar? Igual, se evidenció la disminución de la mortalidad de las pacientes, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una disminución
del 1.5 al 1.9% de la muerte por hemorragia. Tenemos una disminución del 1.2 al 1.7% en relación a los pacientes que no utilizaron placebo, siempre y cuando la administración se dé dentro de las 3 primeras horas, pero la significancia estadística de estos estudios tampoco es de alta calidad. Sin embargo, en el manejo de las pacientes ginecobstétricas con sangrado posparto, se vio un beneficio después de la administración del ácido tranexámico, siempre y cuando igual esté dentro de la primera o las 3 primeras horas del sangrado, lo cual en este estudio nos difirió un poco de la evidencia científica. ¿Por qué? Porque los cambios que se mostraban aquí eran en relación al tiempo. En este estudio, ¿qué se evaluó? Se evaluó 20.060 mujeres asignadas al azar, donde ¿qué pudimos encontrar? Igual, la disminución de la mortalidad de estos pacientes, de estas pacientes, pero no tiene una significancia estadística relevante. No quiere decir que el ácido tranexámico no sea útil, no quiere decir que el ácido tranexámico no nos ayude en disminuir la mortalidad en estos pacientes. Y esta es una discusión que se dio en este ensayo, ya que los resultados que se obtuvieron en estas pacientes fue en relación al tiempo. Este estudio se hizo paralelamente al CRASH-2 y en ambos estudios, en varios metaanálisis que hay en la evidencia científica, que se realizaron en conjunto, no evidencian alta calidad de estadística, pero tienen una controversia, ya que esto depende del tiempo en el que es administrado el ácido tranexámico, como podemos evidenciar aquí. Estos son los minutos que se demoran en administrar el ácido tranexámico en un paciente con hemorragia posparto. Y aquí el beneficio de supervivencia se redujo en un 10% por cada 15 minutos de retraso del tratamiento hasta 3 horas, después de lo cual no hay beneficio, y eso es porque nos dan estos valores y este nivel de significancia estadística en estos pacientes. En la hemorragia gastrointestinal. La hemorragia gastrointestinal tenemos esta revisión sistemática que se hizo, se administró igual pacientes ácido tranexámico versus ninguna intervención, o placebo u otros fármacos antiulcerosos para la hemorragia digestiva superior. ¿Qué se hizo aquí? Se hizo un metaanálisis, una revisión donde habían 7 ensayos versus placebo, un ensayo versus ninguna intervención, 2 ensayos versus fármacos antiulcerosos. Y en ninguno de estos estudios se vio una recomendación, una indicación relevante. No se vio beneficio en ninguno de estos pacientes donde se administró ácido tranexámico. En algunos reportes de pocos casos clínicos se ha visto disminución en cuanto al sangrado, en cuanto al volumen, pero no es altamente significativa en cuanto a estadística. La mortalidad por todas las causas se vio en 8 ensayos con 1.700 pacientes, que fue uno de los resultados de este metaanálisis, y el resangrado en 7 ensayos con 1.650 pacientes, que también fue uno de los resultados de este metaanálisis. Esto no está absolutamente dicho, por lo cual todavía se sigue investigando, se siguen haciendo estudios. Este estudio, que todavía está en curso, que se está evaluando el efecto de las dosis altas por infusión del ácido tranexámico en los pacientes con sangrado digestivo alto. Este es un estudio de 12.000 pacientes con hemorragia digestiva superior que compara el ácido tranexámico 1 gramo versus el placebo, seguido de 3 gramos de ácido tranexámico en infusión durante 24 horas, comparado con una infusión de placebo. Este estudio está en curso, estamos expectantes de los resultados, ya que en ciertos pacientes se ha visto esto de manera aislada en casos clínicos, en evidencias reportadas, pero no altamente significativas, ya que son casos clínicos. Se ha visto una disminución del volumen en las hemorragias digestivas altas, pero no tiene tanto peso ni calidad científica con evidencia que sea relevante, por lo cual estamos exentos a los resultados de este estudio para poder
ver si es que realmente tiene una indicación que sea evidenciada y que sea beneficiosa para el paciente. En los sangrados de otorrinolaringología, de la misma manera en cuanto a lo que es la epistaxis y lo que es los sangrados o las hemorragias posteriores a las tonsilectomías, que son casos también que tenemos nosotros en la emergencia, se han hecho estudios, en cambio aquí con la administración de ácido tranexámico de manera nebulizada. De la misma manera, en la evidencia que hay, lo que podemos encontrar son casos aislados de pacientes donde se demuestra que hay un beneficio o un control de la hemorragia. En 7 casos publicados hay control de la hemorragia en menos de los 30 minutos. En 2 casos de 1 a 6 horas se controló los sangrados. En 2 casos de 7 a 24 horas y en 3 casos de 25 a 72 horas se vio el control de la epistaxis posterior a la inhalación o a la nebulización de ácido tranexámico en dosis de 250 a 500 miligramos. En la tonsilectomía, igual, son casos clínicos aislados, son 47 casos clínicos, donde se evidenció la resolución de la hemoptisis en los 5 días posteriores al ingreso. Igual en un porcentaje alto en el uso de ácido tranexámico. Y también se pudo ver que la cantidad de sangre expectorada se redujo significativamente al día 2 de ingreso. Haciendo un recuento de todos los estudios o los artículos, los metaanálisis que hemos revisado en cuanto a la administración del ácido tranexámico, tenemos un resumen de que en el año 2010 tuvimos el CRASH 2, donde el ácido tranexámico se recomienda en todos los pacientes traumatizados. En el 2012 se recomienda, pero dependiendo del tiempo, es el efecto del ácido tranexámico. En el 2012 tenemos el estudio MATERS, donde ya la Organización Mundial de la Salud incluyó al ácido tranexámico dentro de las medicinas esenciales. En el 2014 hay otro estudio de las fuerzas de Israel, de la defensa de Israel, donde se vio un beneficio ligero en los pacientes del sector civil. Tenemos otros estudios donde se ve la efectividad del ácido tranexámico solo en los pacientes que tienen injurias severas y que están en shock, donde también hay limitaciones del ácido tranexámico en los pacientes que tienen hemorragias severas. En el estudio WOMEN, que fue dirigido en las hemorragias postpartos, se ve efectividad en el uso de ácido tranexámico. En el CRASH 3, que es el estudio último que se realizó en el 2019, la administración del ácido tranexámico en los pacientes que tienen trauma de cráneo encefálico, se vio igual la disminución de la mortalidad en los pacientes que se administró ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas. Entonces, dicho todo esto, el ácido tranexámico, creo que a algunos tal vez les quede alguna controversia, algunas personas tal vez que utilizaban ácido tranexámico y no tenían la evidencia científica como se les está resumiendo ahora, se queden un poco preocupadas por el nivel de evidencia que tiene el uso del ácido tranexámico. Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos diferenciar los pacientes, individualizar los casos que no llegan al servicio de emergencias y de la misma manera con los aportes científicos que tenemos, viendo la evidencia científica de acuerdo a los estudios que se hacen, ya que esto debe tener un peso y una evidencia científica de calidad para nosotros poder recomendar y administrar o indicar a nuestros pacientes, ya que las contraindicaciones y los efectos adversos también existen cuando se utiliza ácido tranexámico sin una indicación que sea correcta. El ácido tranexámico es un fármaco económico que está al alcance de todos y que tiene una alta evidencia científica con altas recomendaciones, con calidad de evidencia en los pacientes que tienen hemorragias en el trauma, siempre y cuando se administre dentro de las 3 primeras horas con mayor efectividad dentro de la primera hora. Entonces, en resumen, el ácido tranexámico vamos a dar a todos los pacientes que sangran. En el trauma menor a 3 horas, sí. En la hemorragia intracraneal, no. En la hemorragia posparto,
No hay suficiente evidencia científica, sin embargo, se ha visto una utilidad en las pacientes que se administra en las primeras 3 horas también. En el sangrado gastrointestinal tampoco la evidencia científica es suficiente, estamos en espera de los resultados de este estudio que está en curso, que posiblemente ya los resultados los tengamos para el año que viene. Es difícil hacer una recomendación completa de efectividad en cuanto al ácido tranexámico, pero también sería incorrecto decir que el ácido tranexámico es ineficaz. Creo que una de las primeras indicaciones del ácido tranexámico es saber cuándo está contraindicado y no hacerlo, y en el trauma y el tiempo de evolución, como ya lo hemos revisado en estos estudios científicos. Gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez, por habernos permitido el día de hoy conocer acerca de los estudios y la evidencia más reciente del uso del ácido tranexámico para el control de la hemorragia en la sala de emergencia. La Organización Mundial de la Salud cita al ácido tranexámico como un medicamento esencial y la capacidad del medicamento para detener el sangrado en múltiples escenarios clínicos puede resultar muy útil para el médico de emergencia en ejercicio habitual. Hemos aprendido cómo utilizar el ácido tranexámico en el trauma, en sangrados de emergencias ginecobstétricas, en otorrinolaringología y en algunos otros pacientes en la sala de emergencia. Quisiera plantearle un par de preguntas. En pacientes, o si es que conoce algún estudio en la revisión exhaustiva que ha realizado sobre el uso de ácido tranexámico en pacientes hemofílicos que acuden a sala de emergencia con hemorragia activa, a más del tratamiento con la corrección del factor deficiente, ¿es recomendable o no el uso de ácido tranexámico? Ya, en los pacientes hemofílicos sí hay usos del ácido tranexámico con indicaciones que sí se ve beneficio en el uso, pero siempre y cuando sean los pacientes que tienen escenarios de hemorragias severas que comprometen su vida. De la misma manera, las indicaciones, que es lo que se encuentra en las evidencias científicas, las principales indicaciones del uso del ácido tranexámico en los pacientes hemofílicos es en pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. No hay estudios que nos legalicen o que nos indiquen de manera específica en la emergencia. El uso sería siempre y cuando cumplan las indicaciones en cuanto a las revisiones anteriores y en pacientes que tengan riesgo de sangrados que comprometan su vida. Muchas gracias por una esclarecedora respuesta. Parecería ser entonces que en el manejo inicial del trauma, sobre todo para aquellos pacientes que se encuentran en los hospitales básicos o en el primer nivel, el ácido tranexámico debería ser parte de la reanimación inicial. La próxima vez que usted decida trasladar o transferir un paciente víctima de trauma en el que sospeche de hemorragia, sería correcto entonces enviarlo también administrando el ácido tranexámico y siendo un poco más cauto en cuanto al uso de los líquidos. ¿Está de acuerdo, doctora Vázquez? Correcto. Y de la misma manera, el ácido tranexámico tiene una indicación en la prehospitalaria. Es necesario que nuestros compañeros paramédicos tengan al alcance ácido tranexámico, ya que en nuestro medio, en nuestro sistema de salud, a veces el tiempo de demora en el transporte de un paciente sí es importante y eso tiene mucho que ver en cuanto al beneficio de este fármaco. Entonces, sí tiene indicación, tiene respaldo con evidencia científica del uso del ácido tranexámico en prehospitalaria y la indicación sería el uso del ácido tranexámico en la escena, ya en los pacientes que tienen trauma con hemorragia severa o riesgo de hemorragia severa para que se cumplan las primeras horas de recomendación, como lo dice la bibliografía. Bien, en cuanto al uso del ácido tranexámico inhalado para el manejo en otorrinolaringología, ¿cuál es la dosis recomendada? Ya, en los pacientes con hemorragias por otorrinolaringología, la dosis que se utilizó en los casos clínicos que están publicados
es 250 miligramos de ácido tranexámico nebulizado en pacientes menores a 25 kilogramos y de 500 miligramos a 1 gramo en pacientes mayores a 25 kilogramos. Esto no tiene evidencia científica relevante, sin embargo, los casos que están publicados son solamente casos aislados donde se vio un beneficio, pero no tiene peso científico en cuanto a evidencias para poder recomendar de manera absoluta su utilización. Muchísimas gracias. ¿Le parece si establecemos rápidamente, a propósito del resumen que hizo hacia la parte final de su presentación, nuevamente las recomendaciones para el uso del ácido tranexámico? Por ejemplo, en trauma, dosis y tiempo de administración. Ok. En los pacientes que tienen una recomendación absoluta con evidencia científica ya esclarecida, son los pacientes que tienen trauma con hemorragia severa o con riesgo de hemorragia significativa dentro de las 3 primeras horas posteriores al trauma. La dosis es 1 gramo dentro de los primeros 10 minutos diluida en 100 ml de solución salina, o a su vez tenemos las nuevas recomendaciones que también se les ha colocado en la presentación, que son las guías de combate táctico, donde ya cambia la dosificación en estas recomendaciones y nos indican 2 gramos intravenosos de ácido tranexámico. ¿Sí? Eso en trauma. Muy bien, en trauma. Ginecología. En ginecología, sí. La dosis es la misma, es 1 gramo de ácido tranexámico posterior a la hemorragia obstétrica, o en pacientes que tengan ya riesgo de hemorragia significativa ya se debe administrar por lo mismo, para que se cumpla el tiempo. El mayor beneficio se da dentro de la primera hora posterior a la hemorragia y dentro de las 3 primeras horas podemos administrar. Si no se cumplen los tiempos, no va a haber ningún beneficio, más bien la mortalidad aumenta. Hemorragia intracerebral. En la hemorragia intracerebral no está recomendado el ácido tranexámico de ninguna manera, no hay ninguna significancia ni hay calidad en la estadística de estos pacientes estudiados. Y en sangrados de origen otorrinolaringológico. En otorrinolaringología tampoco hay evidencia científica que lo recomiende, son casos aislados nada más y eso ya quedaría a criterio de cada médico especialista, teniendo en cuenta también las contraindicaciones del uso de este fármaco. Muy bien, ¿existe alguna consideración con respecto al uso del medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica? Sí, hay que tener cuidado en los pacientes con enfermedad renal crónica en cuanto al uso del ácido tranexámico. No es una contraindicación absoluta. Sin embargo, las recomendaciones son que se use de manera cautelosa, de la misma manera, y que sí es una contraindicación absoluta y de más cuidado son los pacientes que tienen alto riesgo de hacer enfermedades trombóticas. Entonces hay que tener cuidado con ellos y escoger los pacientes a los que vamos a administrar viendo el riesgo-beneficio del uso del mismo. Finalmente, en el protocolo de transfusión masiva, doctora Vázquez. Ya, en el protocolo de transfusión masiva está indicado de la misma manera el ácido tranexámico de manera inicial, en conjunto ya de manera paralela a los hemoderivados. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Sandra Vázquez. Una vez más, recalcar que entonces la reanimación inicial del paciente adecuadamente valorado debería incluir, previo a la decisión de la transferencia y mientras más oportunamente mejor, la administración de ácido tranexámico a dosis de 2 gramos en el contexto del trauma antes de las 3 primeras horas. ¿Algo más, doctora Vázquez? Perdón, se me desconectó el micrófono. No, nada más. Espero que les haya gustado mi presentación, espero que les quede claro las indicaciones del ácido tranexámico y sus beneficios en el uso del mismo, y agradecerles por esta invitación y felicitándole por la organización, que está muy bien. Muchísimas gracias, doctora Sandrita. Ha sido un verdadero placer haberla tenido esta noche entre nosotros, hablándonos sobre este tema tan importante. El ácido tranexámico es un medicamento esencial, está disponible en todas las unidades de salud y debe ser utilizado con base en la evidencia que ha sido presentada
presentada el día de hoy exhaustivamente por su persona. La doctora Sandra Vázquez es médica especialista en medicina de emergencias y desastres y es actualmente médico tratante en un hospital del Ministerio de Salud Pública en la provincia de Guayas. Le agradecemos mucho por su tiempo. Hasta la próxima, un abrazo.